Buenos días, señor presidente, a todo cuerpo de concejales y vecinos presentes. Estamos acá un nuevo año en este recinto, luego de un mes y medio largo de un trabajo extenso de revisión de documentación y análisis de información. Creo que durante este transcurso de tiempo hemos hecho un trabajo profesional de todos los concejales y que es un poco el objetivo que tengo yo como presidente de conducir este proceso de rendición, que bueno, empezó ya por el 5 de marzo, como recién señalaron, y en definitiva hoy lo traemos a votación en el dictamen que obra en el expediente y el que fue distribuido en el día de ayer como previa a esta sesión. La verdad que quiero agradecer a todo el equipo que colaboró con este proceso de documentación, como así también la participación del Ejecutivo, el contador Altamirano y la doctora Josefina Currao, que trabajaron con nosotros en evacuar consultas, dudas, vinieron a hacer una presentación y evacuar dudas para todo el cuerpo de concejales. Y para el equipo que trabajó en el proceso de documentación, de asesores, que sin ellos es imposible llevarlo a cabo, es imposible hacerlo, dado el alto nivel de volumen que tiene y la dinámica de esos 10 días hábiles de trabajo que se hace con el cuerpo. El proceso de revisión resulta ser una herramienta fundamental para el gobierno democrático, republicano, como es lo que nos toca vivir, transitamos y hemos ganado, ya que termina siendo un control por oposición y entre poderes, en este caso entre el Ejecutivo y el Legislativo, y creo que de alguna manera este proceso termina elevando la calidad de los gobiernos y la revisión básicamente de que los objetivos planteados en cada presupuesto se cumplen en términos reales con su ejecución. En este momento estamos trabajando y vamos a analizar la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado en diciembre del 2024. Y en este análisis de recursos que se realiza hay que observar dos cuestiones fundamentales. El primer punto es la revisión de aspectos procedimentales, es decir, los términos legales de los cumplimientos formales respecto de las contrataciones que realiza el Poder Ejecutivo durante el año. Ese es un primer aspecto que hay que evaluar. Es el procedimiento, si está hecho cumpliendo las legalidades correspondientes con lo que indica el Tribunal de Cuentas, la Ley Orgánica Municipal, el Reglamento de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires, que no es un tema menor. Y también, seguramente, después aparecerá la cuestión política vinculada con la gestión del año. Ahí, normalmente, hay diferencias, suelen aparecer diferencias de miradas, diferencias de priorizaciones, lecturas, objetivos. Pero lo más relevante creo que es el cumplimiento legal de la documentación que se revisa, de las formas de contratación, de las formas de que se generaron los ingresos. Entonces, por otro lado, más allá de este cumplimiento legal, creo que de la revisión que hemos hecho, porque en el proceso de revisión de baúles no solamente ha trabajado la oposición, también ha trabajado el oficialismo, mirando, analizando, para poder concluir de alguna manera también en la responsabilidad del voto que nos toca, que haciendo un trabajo por muestreo, como cualquier nivel de auditoría, en las auditorías no se miran todos los comprobantes, sino se hace una muestra representativa de análisis de la información, y ahí es donde uno puede ver si hubo transparencia o no en las contrataciones, si se cumplieron con los procedimientos legales, y después están las obras concretas, que son las que nos terminan evaluando los vecinos, ¿no? Y nosotros también
pero contrastamos la documentación contra el hecho concreto. Estoy seguro que este proceso de revisión que estamos efectuando y cerrando en el día de hoy ha sido un proceso transparente, abierto, hemos contestado las consultas, hemos sacado la documentación solicitada. Esa es la seguridad y la tranquilidad que uno tiene cuando está trabajando con un muy buen equipo del Ejecutivo, de alguna manera, en que todo lo que hay para mirar está a disposición porque no hay nada que ocultar. Y en esta línea de mejoramiento institucional y del procedimiento que hacemos, me parece que cuando miro a veces algunos municipios de alrededor que encuentran muchas dificultades de lo que he leído, porque están todos más o menos en este mismo proceso en varios lados, encuentran muchas dificultades en acceder a la información, en tener plazos amplios de revisión. Nosotros llevamos 1 mes y medio de trabajo, señor presidente, de todo esto. Creo que también hay que ponerlo en valor. En momentos que a veces hay mezquindad en los oficialismos respecto de la entrega de documentación, me parece que pone bien alto el trabajo que hemos hecho nosotros durante todo este mes y medio. Esta mirada que yo tengo, espero que claramente sea compartida por el resto y que tengan y valoremos este proceso que hemos realizado. Voy a entrar ahora, señor presidente, a contar un poquito los números del año 2024. Le voy a pedir autorización para una lectura más que el punteo que uno usa para decir que tiene que hacer una lectura concreta, dados los valores que vamos a trabajar. Vamos a empezar con el cálculo de recursos y presupuestos de gastos de este año. Para el año 2024 el presupuesto era de 56.761.804.800 millones de pesos. Un punto importante de este importe que tenemos que tener en cuenta cuando empecemos a escuchar las distintas posiciones y presentaciones y otros importes que vamos a estar conversando, tenemos que tener en cuenta que cuando se hizo el presupuesto del 2024 estábamos parados en octubre del 2023. ¿Sí? Entonces, la depreciación de la moneda que ha sufrido desde el año 2023 a la fecha, hay que tenerla en cuenta al momento de hacer los análisis con los cuales voy a seguir. Ese presupuesto de base tuvo un incremento del 80% durante el año 2024. Aumentó en 45.530.122.052 millones de pesos, con lo cual se generó un crédito vigente total de 102.291.926.900 millones de pesos. Este fue el crédito presupuestario total completo para el año 24, teniendo en cuenta el valor original presupuestado votado por este Consejo respecto de los incrementos que han surgido por las mayores percepciones que se han recibido. Esta suma adicional que se fue recaudando, que se fue generando, tiene 3 fuentes de orígenes, una de origen municipal, una de origen provincial y otra de origen nacional. En la de origen municipal, el incremento es de 26.248.028 millones de pesos, voy redondeando los números. Los de origen provincial, 19.146.072.400 millones de pesos y de origen nacional, 136.021 millones de pesos. Esta conformación de ingresos tiene una distribución entre de libre disponibilidad y afectados, que está compuesto en el 84% de esos ingresos totales son de libre disponibilidad municipal. Ahí estoy contando los de libre disponibilidad municipal, que son 56.159, más los 66.900 hace 56.159, y después los afectados, que hay municipales, provinciales y nacionales. Eso sería un 16% son afectados.
Y en los de origen provincial, importante saber que estamos contemplando como de libre disponibilidad, por supuesto, la coparticipación que recibimos de la provincia de Buenos Aires. Cuando miramos cuáles son los afectados municipales, ahí tenemos 4 ítems con distinto monto a contemplar, que uno es el Fondo para el Desarrollo Urbano y Hábitat Sustentable, los derechos de construcción de la Ordenanza 3440, el sistema de estacionamiento medido y los microcréditos para emprendedores. Esos son ingresos de afectación específica. Desde el punto de vista de esos fondos, los ingresos generados por esos fondos municipales específicos fueron de 2.455 millones de pesos. Los fondos provinciales afectados fueron de 11.038 millones de pesos y los nacionales 46.900 millones de pesos. Vamos a hablar ahora un poco de los gastos y ver cómo fue esa composición. Del análisis de la ejecución de gastos se destaca un devengamiento de gastos de origen municipal de 78.594 millones de pesos, con un saldo de deuda flotante al cierre de devengado del 6% de 4.701 millones de pesos. Cuando miramos la composición de estos gastos, tenemos que el 86% es de Tesoro Municipal, un 2% afectados municipales, un 12% de afectación provincial y un 0% en su representación de los gastos nacionales. Esto claramente ha marcado un poco el cambio de la política que ha hecho en un cambio de gobierno que tuvimos entre el 2023, cuando hicimos el presupuesto, y el 2024 y su transcurso del año. Como ya marqué anteriormente, tenemos una deuda flotante del 6% que llega a 5.563 millones de pesos en números redondos. Y cuando decimos esa deuda flotante, normalmente terminan siendo los saldos que se devengan entre últimos días de noviembre y diciembre, que cumpliendo un pago promedio de 30 días, que es el que tiene la municipalidad para con todos sus proveedores y sus gastos. Algunos por cumplimiento formal, porque ya directamente se devengan durante diciembre y vencen en enero y quedan reflejados acá como saldos pendientes al cierre. Si miramos por partidas principales los gastos, ahí nos vamos a encontrar que una gran participación de gasto de personal de un 29%, ¿sí? Generando un gasto de 26.241 millones de pesos, bienes de consumo con un 3% por 2.891 millones de pesos, 44.500 millones de pesos por servicios personales, que son contrataciones de diversa índole que se realizaron, 4.200 millones de pesos por adquisiciones de bienes de uso para equipamiento municipal, 11.000 millones de pesos para transferencias al sector privado. Cuando hablo del sector privado son sociedades, son organizaciones de la sociedad civil, vecinos que reciben beneficios de parte del municipio, empresas cuando hacen una solicitud de subsidios, por ejemplo, para la ordenanza de trabajo y producción. Todo eso está incluido en el concepto de transferencias. Eso como los más relevantes. Cuando voy a tomar el gasto que me parece bien relevante, que es el gasto de personal, porque en definitiva la municipalidad es una organización de servicios y normalmente su punto más fuerte termina siendo el personal y el equipo que trabaja y da ese servicio a los vecinos. Tuvo un año de crecimiento de un año respecto de otro de un 163%. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque de alguna manera contemplamos un año 2024 con 118% de inflación y poder seguir que los salarios de los compañeros que trabajan en la MUNI pueda seguir el ritmo de la inflación, me parece altamente relevante. En ese sentido, hoy, cuando hablamos de la planta de personal,
y que decíamos que representa un 29% del gasto, hoy es una dotación de 2.726 personas, que sus salarios han incrementado en un 139% contra los 117, casi 18 que tuvimos de inflación. Yendo a los resultados del año, ahí tenemos habitualmente dos miradas establecidas por el decreto 2980, que son dos análisis que hay que hacer, y los voy a comentar brevemente. El primero es el resultado operativo, ¿no? O sea, cómo fue los ingresos de este año respecto de los gastos devengados en el ejercicio. Y este año, en un año de cambio, en las relaciones básicamente con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, porque el hecho de que haya habido un cambio gobernal cambia un poco las reglas del juego, en cómo se relaciona el municipio con el proceso de restricciones en el marco presupuestario nacional, que tiene su impacto o correlato en el provincial y de alguna manera nos termina impactando en el ámbito municipal. Haber tenido un saldo superioritario de 10.203.772 millones de pesos, entre lo que ingresa y lo que gasta, creo que habla de una muy buena administración y de previsión y de buscar certeza y previsión en la administración de los recursos. Ese es el famoso, entre la documentación que estuvimos trabajando los concejales, es el famoso resultado del artículo 43. Y si a eso le agregamos los saldos iniciales y le traemos los pagos de servicio de deuda que había previstos en el cierre del año anterior, ese saldo es de 10.864 millones de pesos. En definitiva, representa un 10,24% de lo percibido, este superávit. Creo que tener superávit es positivo, sobre todo cuando después uno hace un análisis a nivel de Secretaría y vemos que se fueron cumpliendo los objetivos presupuestarios planteados en el 24. Siempre esta administración fue muy cauta con los gastos y su vinculación con los ingresos, y hemos aprendido esta práctica de buscar tener asegurado un nivel de ahorro equivalente a los conceptos más importantes que se manejan dentro de lo que es el ámbito municipal, que son los salarios del personal y algunos conceptos grandes como el contrato de higiene, y tener una guarda mínima de 2 meses de eso creo que es positivo. Aquel que tenga 10 meses de eso no estará dejando de hacer cosas, pero me parece que es muy positiva esa mirada cuidadosa, esa mirada cauta, sobre todo porque en el primer semestre, que fue el año de mayor ajuste a nivel macroeconómico, había algún grado de incertidumbre que qué podía pasar con la recaudación. Entonces, cuando uno miró la rendición de cuentas y miró la ejecución de los programas y mira los servicios cómo se fueron dando, se observan claramente dos etapas. Un primer semestre, tal vez más cuidadoso, y un segundo semestre más expansivo. Así que bueno, señor presidente, bueno, sé que seguir los números que voy comentando en esta presentación inicial es un poco difícil de seguir, pero está muy clara, muy transparente desde mi punto de vista la solvencia financiera que venimos presentando. El año 2024, como dije, fue un año difícil de gestión, sobre todo lo que comenté en el primer semestre, por este grado de incertidumbre que se estaba produciendo por el cambio del gobierno y sus impactos a nivel provincial y nacional. Y también ese primer semestre fue el donde impactó más fuerte el acomodamiento de las variables macroeconómicas nacionales. Un primer semestre de ajuste, hay que decirlo, para acomodarse a esa situación, al de déficit cero, al de poder revisar los gastos de nación, de provincia, y también hubo que hacer el propio municipal. Y ahí es donde digo que
esta incertidumbre por el nuevo rumbo que estaba tomando y esta nueva mirada hizo que este primer semestre se trabajara fuerte en lo que es la reducción y el análisis y poder guardar para cuando no hay, por si no hay. Después vemos qué pasa con la evolución de las tasas y derechos que se fueron cobrando durante el 24. Aún con estas condiciones, donde se puso foco en la gestión, claramente en el mantenimiento de espacios públicos, en sostener un nivel de servicios para los vecinos, en profundizar todas las acciones de digitalización de trámites para que las mismas sean más eficientes para los vecinos, como una búsqueda de mejora continua para cada uno de ellos. No es que se paró todo, sino que seguimos trabajando con mayor cautela, manteniendo ya lo que habíamos logrado, mejorando los niveles de servicio y profundizando la digitalización, que son los tiempos que corren. Creo que estamos ante una gestión de un alto nivel de reconocimiento y valoración por parte de la gente, que la gente lo percibe, lo ha elegido, más allá de incluso con reconocimientos más allá de la frontera de 3 de febrero, básicamente la provincia de Buenos Aires, y creo que eso para nosotros tiene que ser un orgullo. Por lo menos como bloque oficialista claramente lo es. Así que, básicamente, señor presidente, finalizo mi participación inicial teniendo en cuenta que de la revisión que hemos hecho se cumplen los términos legales y formales de todos los gastos que se han analizado. Se cumple con las líneas presupuestarias votadas por este Consejo para el año 24, con lo cual solicito para todo el cuerpo la aprobación de la rendición de cuentas del ejercicio enviada por el Departamento Ejecutivo. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor concejal. Bien. Pero quiero hacer una distinción técnica, porque si no, nos vamos a empezar a tirar con números en la cabeza y tenemos que tener claro cuáles son los números que vamos a manejar. Porque a veces hablábamos, en la locución anterior escuchaba que se hablaba del monto presupuestado votado, que como dije en mi presentación inicial, eso es moneda de octubre del 2023, y después cuando vamos al realizado, ahí el impacto es acumulación histórica de enero a diciembre del 2024, en lo cual hay una diferencia en el concepto del valor adquisitivo de la moneda, que son distintos. Entonces, para cuando uno tiene esos contextos, lo más sano sería trabajar con la proporcionalidad. ¿Cuánto representa un gasto dentro de un total? Porque si no, vamos a empezar a tirar números y no vamos a poder entender realmente si es mucho o es poco. Porque no decimos este gasto expresado en moneda de octubre del 2023 o aquel otro gasto expresado en diciembre del 2024. Entonces, en el marco inflacionario del año pasado, todo se desdibuja y se transforma, y lo que es mucho puede ser poco y lo que es poco puede ser mucho. Por eso que me parece que tenemos que hablar de porcentajes, cuánto se gastó, qué porcentaje se gastó de cada cosa y cuánto de eso está asociado con el presupuesto que tenía asignado en ese mismo concepto, en esa proporción, dentro del presupuesto del año 24 votado en el 23. Porque cuando yo lo miro partida por partida, secretaría por secretaría, si bien hay una diferencia importante y que la voy a explicar en este momento, digo para que no sigamos patinando siempre y no tengamos una conversación circular que decimos siempre lo mismo. En general hay un alineamiento proporcional del gasto votado en el 2023 con la asignación de los ingresos que superaron ese gasto en cada una de las secretarías. Eso, por ejemplo, que se mencionó respecto de ambiente, que tiene 12 puntos de diferencia, que es real,
entre qué porcentaje habíamos determinado que tenía que tener ambiente en el presupuesto y cuánto se termina gastando realmente, también tiene explicaciones de contexto. En primer lugar, en esa secretaría es la que contiene uno de los contratos más importantes que tenemos, que es el de recolección de basura, y al momento de hacer el análisis del 2023, no tenía una redeterminación que tiene pautado el contrato, que es cada 4 meses, por distintas variables, con el periodo más inflacionario del año 23 y 24, que fue noviembre, diciembre y enero. No estaba contemplado ese gasto porque todavía no estaba solicitado por parte de la compañía la redeterminación. Eso es un primer impacto de gasto, que hace que vaya más arriba. La determinación política, que claramente sí es una determinación política de que este es un año que, como no sabemos cambiar, vamos a poner foco en el mantenimiento. Parte del presupuesto de obras públicas se asignó a ambiente porque es la que tiene el mantenimiento de los espacios públicos, básicamente, ¿no? Arriba de 250 espacios públicos y oficinas que se deben mantener. Respecto del comentario de que la información no estaba en los cajones, no siempre está toda la información en los cajones, lo que no quita que hay disponibilidad de la información. Cada vez que nos han solicitado en la comisión alguna información, la misma fue buscada y otorgada. Y si no, fue indicado en qué cajón, en qué línea, dónde se tenía que ubicar para tener la información. Tal vez haya que hacer un uso más completo del espacio de tiempo que uno le brinda a los concejales para trabajar los cajones. Después escuché un montón de conceptos subjetivos de valoración de si está bien o está mal, si está de acuerdo lo que tiene que ser o no. Acá estamos analizando números. En este momento nos toca. Entonces, vengo y busquemos los números. Porque si no es muy fácil decir, está por debajo de la expectativa, está por arriba de la expectativa. Las expectativas de la gente ya sabemos cuándo se miden. Ya tenemos claro cuándo es. Cada 2 años nos miden la expectativa, todo el tiempo nos miden la expectativa. Y esos son los números que nos tienen que mirar y hacer reflexionar para ver si tenemos que seguir por ese camino o hay que rectificar la ruta. Se volvió a hablar del gasto de comunicación. Por estructura, el gasto de comunicación está en el área de asuntos estratégicos y coordinación. Y cuando uno mira la ejecución, incluso la presupuestación que se hizo oportunamente, para ver dónde se ponen las prioridades, el gasto completo de esa secretaría, que tiene gran parte de la comunicación, está por debajo de ambiente, de educación, de salud, de seguridad, de obras públicas, de desarrollo humano. Entonces, no entiendo qué cuenta hacen cuando dicen que gastamos más en comunicación que en educación o que en salud. No entiendo la cuenta, porque si no debería estar más arriba en la ejecución, no más abajo. Así que por eso me parecía importante, antes de tener respuestas puntuales que podamos tener, o tal vez no, que puede darse, uno no mira el 100% de la documentación, insiste con este concepto, alineemos un poco en qué términos vamos a hablar. Porque van a aparecer 10.000 millones por acá, 5.000, pero mirado en un nivel de operaciones de 15 o 16 cajas de operaciones de documentación, más algunas que podían no estar aquí, que fuimos solicitando y trayendo para analizar, me parece que es tirar el número de los pelos. Y respecto de la parte de bacheos, hice un comentario, va a ser el único tema puntual que voy a tocar.
Sí, quiero comentar que más allá de este cambio que hubo en la prioridad de trabajar el mantenimiento como un concepto, durante el año 2024 se hicieron 19.285 metros cúbicos de bacheo, focalizado en el segundo semestre, pues como expliqué inicialmente, la razón por la cual se trabajó más en el segundo que en el primero. Y eso significa, en 6 meses, 250 intervenciones. Cuando uno habla de una intervención, no es que arregló un bache. Una intervención pueden ser 3 cuadras y son 9 baches. Pero esto se mide en metros cuadrados, porque es así como se cotiza y es así como después se opera. Gracias, señor presidente. Quería hacer algunos comentarios de cosas que fui escuchando, señor presidente, para que quede claro algunos aspectos. Escuché hablar del tema de la recaudación y me parece que hay que dejar expresado que en un material que todos recibimos se habló de una baja en la recaudación, que no era suficiente. En el material que nosotros recibimos de parte de Hacienda como parte de este proceso informativo, podemos observar que la TIC está a un 74% de su recaudación, lo cual es alto, sobre todo para el periodo más bien de achicamiento que hubo en el primer semestre, cuando uno lo mira en comparación con años anteriores, ¿no? Digamos, la posibilidad de mirarlo desde el año 2018 y con eso hacemos la comparación. Y lo mismo con respecto de la TCG, ¿sí? Que se habló de que había aumentado más la inflación. Eso vale aclarar, por más que ya lo hicimos en las fiscales impositivas, que eso está vinculado con el correlato que tiene con el índice que se toma para ajustar el módulo, que exactamente no le va a dar exactamente porque tiene un corrimiento de 2 meses casi entre la valoración del módulo para los efectos del cálculo de TCG y la inflación del año. Y siendo el tema de la TCG, no podemos dejar de mencionar que estamos en una recaudación de casi el 60%, que es el punto más alto del año 2018, en cual se puede medir y controlar y comparar porque los datos ordenados en base de datos son fidedignos. Desde otro punto de vista quería comentar respecto de los procesos de contrataciones y de repitencia de algún proveedor que se repite, que es de la casa. En ningún lado dice que no se puede repetir proveedores si es la mejor opción. ¿Está claro? O sea, si es bueno, lo sigo contratando. Usted no contrata a alguien que le da resultado. ¿Qué hace? ¿Lo echa y lo cambia por las dudas? Acá hay un proceso de compra que es el licitatorio y tiene un proceso que está regulado por el Tribunal de Cuentas. En ese proceso de contratación, además de mirarse las opciones de lo que se presenten, ¿sí? Se elige no solo la mejor opción de precios, sino la mejor opción de producto, o que tenga la especificación técnica para tenerlo. Para hacer eso, hay un dictamen en el expediente que el secretario del área más el secretario del área de compras tienen que firmar y es un documento público. Si creen que eso está incorrecto, hay que hacer la denuncia en el Tribunal de Cuentas, pero no quiere decir que no puede repetirse un proveedor. Si es bueno, lo sigo contratando. Respecto del tema de comunicación que vuelve a aparecer cada tanto, ya todos sabemos lo que es la importancia de la comunicación y el gobierno tiene que publicitar sus obras. Y sigo viendo el mismo nivel de información respecto de qué posición ocupa el área de comunicación dentro de los gastos de la municipalidad. Y están luego de las prioridades que hemos definido en el presupuesto. Cuando decimos lo de las prioridades, y quiero ver si podemos hacer un punto en común, creo que estamos todos de acuerdo que los puntos más relevantes son los servicios a los vecinos, la educación, la obra pública, la seguridad, la salud, que esos son los conceptos que más se llevan del presupuesto municipal. La parte de comunicación está en el puesto 13, en mi listado, digamos, ¿no? He hecho ordenándolo por ejecución y por presupuesto asignado.
Es importante la comunicación para dar a conocer las obras y los servicios de la municipalidad para que puedan aprovechar cada uno de los vecinos lo que la municipalidad le da y que muchas veces la gente desconoce. En muchos casos, en mi etapa en el Ejecutivo me pasó de hablar con vecinos que no sabían a qué tenían derecho. Y parte de ese presupuesto tiene que ser gastado para eso. Y el otro punto de comunicación importante, cuando trasciende la frontera de 3 de febrero, está vinculado a que 3 de febrero sea un municipio importante en el conurbano bonaerense y en la provincia de Buenos Aires. Que sea el más relevante, en el cual la gente quiera venir a vivir acá, quiera venir a invertir acá. No voy a mencionar el eslogan típico que todos conocemos, pero sí quiero dar los fundamentos de por qué pasan las cosas. Y me parece que hay que tenerlo en cuenta. Respecto del tema de seguridad que se mencionó, ya creo que hablamos 1000 veces de quiénes son los responsables de la seguridad, cuál es el rol municipal, cuál es la ayuda que puede brindar y cuál no. Y me parece que nos volvemos repitiendo. Escucho conversaciones circulares como de la rendición del año pasado o de la cuando yo no participaba, que la veía por Facebook, porque me interesaba el tema claramente, pero sigo escuchando las mismas cosas. Claramente hay una conducta de gobierno que viene siendo exitosa a consideración de los vecinos y seguimos esa línea. Así que creo que las prioridades están puestas en el presupuesto. Cuando se ven acá reflejadas en la ejecución que están alineadas, es que se están haciendo las cosas como corresponde. Sigo observando comentarios subjetivos de si está bien, está mal, es bueno, malo. Seguramente a uno le va a gustar más de una cosa, a otro de otra. Pero una cosa vinculada con los números, que es donde sigo insistiendo, me parece que tiene que ir transcurriendo la rendición, es que me tomé el trabajo de revisar el programa de SAME. El programa de SAME tiene una ejecución del 93%. Entonces, yo digo, no digamos 200 millones, 300 millones, lo que puede parecer mucho o poco, tenía un presupuesto para hacer y usó el 93% de esos recursos. Gracias, señor presidente.